En nombre de la Bolsa de Valores de Panamá, BitInvest, HPL y Sumarse, les damos la más cordial bienvenida al segundo taller de seguimiento al lanzamiento de la guía denominado Uso e implementación de la guía para la divulgación voluntaria de factores ASG. Sin más, recibamos ahora a la señora Susana del Granado, oficial ambiental y social de BitInvest, quien nos dará algunas breves palabras. Gracias, Marcos. Estimados participantes, bienvenidos al segundo taller de capacitación que acompañan el lanzamiento de la guía para la divulgación voluntaria de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, conocidos por el acrónimo ASG. El primer taller mostró el caso de negocio para incluir aspectos ASG y me gustaría empezar con las palabras con las que nuestro conferencista Pablo Del Arco terminó su exposición. Estamos construyendo el futuro desde el presente, él dijo. Y es así que este segundo taller describe cómo usar la guía para construir un futuro donde existe un balance entre las dimensiones ambientales, sociales y económicas, fomentando la sostenibilidad en las inversiones. El objetivo de este segundo taller es explicar el proceso de elaboración de la guía, sus objetivos, su contenido y recomendaciones prácticas para su uso. Este es el segundo de 6 talleres que estaremos realizando todos los martes junto a la Bolsa de Valores de Panamá, Sumarse y HPL hasta el 1 de junio. En las últimas décadas, varios eventos han contribuido a incrementar la conciencia al respecto de factores ASG. La actual pandemia causada por el consumo y comercialización de vida silvestre, el incremento en la intensidad de desastres naturales como incendios forestales, huracanes, erupciones volcánicas, etc., la contaminación, la discriminación e injusticia racial y numerosas fallas del mercado y de gobernanza han resaltado la importancia crítica de estos factores. La guía pretende dotar a los emisores de instrumentos para que puedan introducir fácilmente criterios ASG en sus operaciones, armando estrategias de sostenibilidad y divulgar sus esfuerzos siguiendo pasos simples, complementarios a lo largo del proceso. Esta guía es producto de un proceso participativo con más de 20 instituciones que representaron un microcosmo de los mercados de capital en Panamá. También de la comparación con 14 bolsas sobre sus prácticas de divulgación ASG y de los últimos avances y tendencias en el desarrollo de marcos, estándares y regulaciones. Desde el BitInvest nos orgullecemos del trabajo conjunto con la Bolsa de Valores de Panamá y HPL en ofrecer al mercado esta pauta clara y explicativa, una de las pioneras en la región, y esperamos que pueda ser empleada por el mercado de capitales para darles una hoja de ruta de cómo incluir aspectos ASG en sus estrategias de negocios y su posterior divulgación. Esperamos que este segundo taller sea de provecho para todos los participantes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señora Susana, por estas grandiosas palabras. Importante en este momento, hacemos un paréntesis para los participantes, ya que al final de la sesión del día de hoy tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Importante. Cualquier consulta, duda o sugerencia que usted tenga, que desee que usted se le resuelva al final de la sesión, podrá incluirla dentro de la sección de preguntas, mismas que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la plataforma Zoom Webinar. Al final de la sesión estaremos evaluando las preguntas para poder exponerlas y que el panel de expertos pueda solventarlas de manera inmediata, acompañados del moderador que próximamente estaremos presentando. Ahora sí, a continuación recibamos al señor Kurt Bock, director general de HPL, y a la señorita Isabel Montojo, consultora de HPL, para la presentación de la guía, su objetivo y contenidos esenciales. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Otra vez, muchas gracias por la invitación a estar en este evento. El programa consiste hoy en primero, dar una presentación en la que Isabel Montojo va a presentar el contenido de la guía. Yo después voy a moderar un panel con 2 distinguidas personalidades del mercado financiero panameño, y vamos a ver los puntos de vista de quien gestiona y reporta por parte de una empresa, y vamos a ver el punto de vista de quien utiliza la información
como inversionista, ¿no? Entonces, eso va a estar muy interesante, esa charla. Antes de darle la palabra a Isabel, quiero dar otra reflexión. Yo creo que es muy importante saber que este tema de incorporar la sostenibilidad es un trayecto que toma tiempo, ¿no? Y ojalá este sea un punto de partida para muchos de ustedes y que esta guía ayude en todo este trayecto que es largo, ¿no? Inicialmente, las empresas pasan por un proceso de cumplimiento, eventualmente pasan por un proceso de eficiencia y eventualmente llega al punto de incorporar la sostenibilidad dentro de la estrategia, ¿no? Tanto las empresas como los inversionistas. Ya sin más por decir, le doy la palabra a Isabel. Adelante, Isabel, con la presentación. Muchas gracias, Kurt. Antes de empezar a explicaros en qué consiste la guía y cuál es su contenido, sí que me gustaría parar un momento y animaros a todos a que vayáis a la página web de la Bolsa de Valores de Panamá para poder descargar el documento que bueno, está disponible en la página desde el 19 de abril, que tuvimos el lanzamiento oficial de la guía. Y bueno, para poder seguir un poco la explicación que daré de cada una de las secciones de la guía, creo que puede ser muy útil que tengáis el documento delante. Entonces, bueno, pues ahí os dejo el enlace. La guía la hemos estructurado en 3 secciones principales y luego una sección adicional que contiene pues, otros recursos y una serie de anexos con información complementaria. Entonces, la primera sección de la guía, la introducción, lo que vais a encontrar en ella es más una explicación de principios esenciales que hay que tener en cuenta y que hay que saber diferenciar, como es sostenibilidad, la A, la S y la G, con distintos ejemplos de qué son los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y también pues, conceptos complementarios como pueden ser riesgos climáticos, etc. La segunda sección de la guía está dirigida a los emisores, a las empresas que estén considerando la implementación de la sostenibilidad dentro de su negocio y la posterior, simultánea, luego lo explicaré, elaboración de reportes ASG. La tercera sección de la guía va dirigida al inversor y en ella abordamos el tema de la inversión responsable y qué estrategias existen actualmente para integrar ASG en las políticas de inversión. Y finalmente están esos recursos adicionales que os comentaba. Empezando por la sección 1, que es la introducción, en ella vais a encontrar la descripción y explicación de cada uno de los conceptos que hay que tener en cuenta antes de empezar a considerar la sostenibilidad en el plano estratégico y en el plano de la transparencia y de la divulgación de información. Y en esa sección también podréis encontrar otra pieza de información muy interesante, que es un pantallazo acerca de cuál es el panorama local en Panamá en cuanto a la divulgación de factores ASG y cómo ahora mismo el mercado panameño está muy bien posicionado para alcanzar las mejores prácticas de integración de sostenibilidad y de divulgación de temas de sostenibilidad. Entonces esa es la introducción de la guía. La segunda sección, implementación, sigue una estrategia que consideramos en el momento de elaborar la guía, que es pues, primero explicarle al lector hacer, ¿no? Ese hacer que nosotros entendemos como integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio, en la estrategia de negocio, y luego posteriormente reportar, que es comunicar cómo la empresa está integrando los factores ASG en su actividad y cómo los maneja y cómo los mide y qué resultados está generando. Esta es la estructura y estrategia que seguimos en nuestra guía frente a la que siguieron, como comentó Susana anteriormente, las guías elaboradas por otras bolsas de valores en otros mercados, principalmente en mercados desarrollados, como por ejemplo Luxemburgo, Londres o Nasdaq, que ellos tienen guías para divulgación de temas ESG muy exhaustivas y pormenorizadas y súper enfocadas en solamente lo que es hacer ese reporte. Pero para el caso de Panamá consideramos que es mejor esta segunda estrategia. Entonces, esa segunda estrategia se traslada en la sección 2 de la guía, implementación, donde encontraréis por un lado una hoja de ruta para la integración de los factores ASG en la estrategia de la empresa y por otro el proceso paso a paso a seguir para la elaboración del reporte.
Veréis en la guía que hay una gráfica muy interesante que muestra cómo estos dos procesos, el de integración de ASG y el proceso de divulgación, se retroalimentan, ¿no? Digamos que cuando la empresa empieza a considerar los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su estrategia, ahí ya va a haber información y algunos pasos que tiene que dar para lograr esa integración en la estrategia que van a servir de insumo para luego la elaboración de un reporte de temas ASG. Y bueno, esa cadena de ADN que veis ahí en medio lo muestra, ¿no? Cómo hay partes de un proceso que sirven para el otro y viceversa, porque al final la divulgación, que es la comunicación de la consideración de temas ASG en la empresa, pues es el colofón, ¿no? Y la parte final de la integración de ASG en el negocio. A continuación lo que haré será mostraros dos de los pasos que existen en cada uno de esos procesos que estamos explicando en la guía y para que veáis pues, cómo los hemos expuesto y de qué manera podéis utilizar las explicaciones y recomendaciones que se dan. En el caso de integración, o sea, considerar e integrar ASG dentro de la estrategia de la empresa, consideramos que uno de los pasos más importantes es el de crear una cultura de sostenibilidad en la empresa, ¿no? Entonces, esto se logra ¿cómo? Pues como leeréis en la guía, a través de involucrar a los altos directivos, a la alta gerencia y a la junta directiva de la empresa en ese proceso, ¿no? De integración de ASG. Algunas recomendaciones prácticas que damos en la guía para lograr crear esa cultura de sostenibilidad son desde la creación de un comité de sostenibilidad hasta la contratación de un externo especializado en sostenibilidad o el nombramiento dentro de la propia empresa de un responsable de estos temas, o también ya pues, en un estado más avanzado incluso enlazar la compensación de los altos cargos y ejecutivos de la empresa a el logro de determinados objetivos de sostenibilidad. También en la parte de integración, otro paso importante es la elaboración de un diagnóstico de materialidad de factores ASG, que veréis que este punto está bien explicado en la guía para que no genere confusión y básicamente es la elaboración de una matriz en donde hay que considerar dos dimensiones, que son por un lado cuál es el nivel de importancia que un tema ASG puede tener para los grupos de interés de esa empresa y por otro lado cuáles son los impactos que el tema en concreto puede tener desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, cada empresa al aplicar esta matriz le saldrá un resultado diferente y en la guía podréis ver ejemplos y podréis ver pues, cómo elaborar ese diagnóstico. Por el lado de la comunicación, de reportar, ¿no? De la estrategia del proceso de reporte, dos de los temas que consideramos importantes es uno, definir indicadores y monitorear resultados, ¿no? Es muy importante poder seleccionar qué indicadores clave de desempeño nos van a permitir comunicar cómo estamos integrando y gestionando ASG dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, si una empresa ha identificado como un factor altamente material para ella la seguridad en el ambiente laboral, pues puede utilizar como métrica y para eso hay unas herramientas estándares que ayudan, ¿no? A determinar estas métricas, pues la tasa de siniestralidad en el trabajo y reportarlo. Otro de los pasos importantes en el proceso de la elaboración del reporte es el diseño de una estrategia de comunicación fuerte, ¿no? Para poder contar y transmitir lo que la empresa ya está haciendo en temas ASG. Y para ello la empresa puede servirse, y lo recomendamos en la guía, de herramientas que ya tenga, como puede ser el informe anual que esté elaborando, tanto como a través de creación y establecimiento de un diálogo continuado con todos sus grupos de interés, con sus trabajadores, con las comunidades a las que afecta la operación de la empresa, etcétera. El uso de las redes sociales, ¿no? Social media, que pues Twitter, LinkedIn, como sea, y también pues aprovechar la participación en eventos para poder comunicar estos temas. Y también no quiero dejarme pues el poder hacer uso de las reuniones que se tengan con los accionistas de la empresa, ¿no? La asamblea de accionistas, para poder tener con ellos un diálogo abierto acerca de la gestión de los temas ASG. La sección 2 tiene una tercera parte que se corresponde con las herramientas que existen en el mercado para elaborar este tipo de informes.
La semana que viene, martes 11 de mayo, tendremos otro taller de capacitación en donde participarán dos representantes de JIRA y de SASB, que son dos de las organizaciones desarrolladoras de estándares para reporte de temas ESG globalmente más conocidas y reconocidas. Y bueno, ellos nos harán una exposición. No obstante, en la guía encontraréis también referencias y explicación a otros marcos de referencia y herramientas para reportar. Y esto es así porque, bueno, pues queremos que tengáis todo el abanico de opciones que existen y que al leer la guía y ver las recomendaciones que damos, cada empresa sea capaz de escoger las herramientas que más le convengan para sus fines, ¿no? Por último, la sección 3 de la guía, ¿no?, de ese núcleo, que es el contenido, es la que va dirigida al inversor, y ahí encontraréis una descripción y explicación de cuáles son las principales estrategias de inversión responsable que se están aplicando ahora mismo, con algunos ejemplos, y también encontraréis información importante acerca de cómo están los inversores en Panamá en cuanto a la implementación de este tipo de estrategias de inversión responsable. Finalmente tenemos los anexos en la guía, hay 9 anexos, muchos muy completos y como digo, que realmente merece la pena leer porque dan información mucho más detallada para temas que quizás no sean muy relevantes a lo mejor para todas las empresas o todos los emisores, pero sí que habrá emisores que encontrarán información muy valiosa, como por ejemplo pues la regulación que ya existe en Panamá en cuanto a la divulgación y comunicación a la Comisión Nacional, a la Superintendencia del Mercado de Valores, acerca de información relativa al gobierno corporativo de una empresa, o también el anexo B, que es muy interesante y en donde podréis encontrar más información sobre riesgos climáticos, y el TCFD, que es el marco de referencia para reportar acerca de este tipo de riesgos. Y bueno, hasta aquí esta explicación acerca del contenido de la guía, y ahora pues quiero cederle la palabra a Kurt para que nos presente a nuestros panelistas y empezamos con el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ha llegado el momento del panel, entonces quisiera yo presentar a nuestra primera panelista, que es Carla Chisma, que es la directora ASG de CIFI, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura. Carla lleva 5 años en CIFI y lleva liderando todos los esfuerzos de la institución por implementar ASG a lo largo de la estrategia del negocio, el manejo de riesgos y la comunicación. O sea, es perfecta para este panel realmente. Ella anteriormente estuvo varios años trabajando como consultora en el programa de la ONU para el medio ambiente, y CIFI, bueno, ha estado en un proceso de integración de la sostenibilidad ya desde el 2003, y ha estado muy comprometido en divulgar y ha aprendido en divulgar más el tema ASG desde hace 5 años. Entonces, ha pasado por ese proceso del que estaba yo hablando. Y además, CIFI es el primer emisor de bonos verdes en Panamá. Así que hay mucha tela de donde cortar para platicar con Carla. Por el otro lado está Abdiel Santiago, quien lidera la gestión del Fondo de Ahorro de Panamá, el fondo soberano del país. Cuenta con más de 20 años en la industria financiera internacional. Abdiel es el ejecutivo de gestión de activos y ostenta el cargo de director ejecutivo y director de inversiones del FAB, con experiencia en la junta directiva. Anteriormente, él trabajó como banquero de inversión en G2 Capital y como vicepresidente en Morgan Stanley. Entonces, bueno, empecemos entonces a ver si por arte de magia ahorita aparecen ustedes dos. Abdiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carla, ¿qué tal? Vamos a empezar por Abdiel. El fondo, como decía yo, el Fondo Soberano de Panamá fue creado en el 2012 y bueno, el año pasado se convirtió en el primer inversor panameño que es signatario a los principios de inversión responsable. Entonces, quisiéramos que nos platiques un poco sobre el fondo. Abdiel, adelante. Bueno, gracias, Kurt. Buenas tardes a todos. Gracias a la Bolsa de Valores, HPL,
sumarse y Birinvest. Vamos a ver si tengo varias filminas aquí, no lo voy a aburrir a ustedes con muchas filminas, pero por lo menos vamos a hablar, tengo varias aquí para conversar sobre el fondo. Y como lo dijiste, al fondo, para los que no saben, especialmente los que están en línea, que son panameños, el Fondo de Ahorro de Panamá o el FAP es esencialmente el fondo soberano del país, es un fondo estratégico de inversión, es un vehículo de ahorro también, un vehículo de ahorro estatal, y se crea para proveerle al Estado una estabilización económica, básicamente una herramienta contracíclica. Cuando la economía baja, el fondo debería entrar ahí para colaborar con la gestión fiscal. Y la segunda razón, el segundo objetivo es básicamente la cobertura en caso de desastres naturales. Básicamente un fondo de un día lluvioso, que creo que en Panamá existen muchos. ¿Y qué es el fondo? O sea, el fondo básicamente es un portafolio global de aproximadamente 1.4 billones de dólares. A la derecha pueden ver el pastel, y básicamente aquí mostramos 4 clases de activos. En realidad son varias, es un poquito más granular que eso, pero creo que para simplificarlo, tenemos cuatro clases de activos: acciones corporativas, renta fija, activos de efectivo y equivalentes, y ahora recientemente un portafolio de capital privado que debe crecer hasta el 5% del fondo. Este pastel que ven aquí es de finales de 2020. El portafolio ha cambiado un poco en lo que va del 2021. Hacia la izquierda, empecé de derecha a izquierda, pero el desempeño del fondo ha sido muy bueno. 35% cumulativo desde su creación. Anualmente es alrededor de 4%. Y para los que están en línea, que saben de mercado financiero, se preguntarán, bueno, pero 4% suena como bajo. En realidad eso es 4% es relativo al riesgo que el portafolio o que la gestión del fondo, que obviamente lo lidera la junta directiva del fondo, y nosotros, mi persona, mi equipo, lo ejecutamos. Así, ese 4% hay que verlo desde el punto de vista del riesgo que estamos dispuestos a tomar. Así que si lo vemos entre el balance del riesgo-retorno, el 4% anual, el 35% o el 36% cumulativo, es muy atractivo y muy prudente. Yo creo que podemos pasar a la segunda, por favor. El fondo a la derecha, para los que no saben, el fondo no invierte dentro del país, dentro de Panamá. El fondo invierte fuera del país, y eso va en línea con el objetivo de ser un activo contracíclico, porque si estamos si tenemos activos dentro del país y es un fondo que debe apoyar al Estado en caso de una calamidad económica, un desastre natural, obviamente podríamos ver los activos afectados en términos de su liquidez y su accesibilidad. Entonces, el fondo se crea de esta forma para invertir fuera del país y así contrarrestar estos riesgos. Y a la izquierda simplemente son varios números. El año pasado el fondo generó 7.23% bruto en términos de retorno. Eso equivale a aproximadamente 96 millones de dólares. El único punto que hago aquí es que, como varios saben, el 2020, considerando la pandemia, el fondo contribuyó al Estado aproximadamente 110 millones de dólares. Así que si lo vemos en la perspectiva de qué fue lo que se transfirió hacia el Estado, comparado con lo que se hizo, casi cubrimos, o mejor dicho, considerando el retorno que se hizo en el 2020 y lo que se envió, que fueron aproximadamente 110 millones de dólares, el fondo recuperó aproximadamente el 88% de ese retorno. Y el último mensaje que les dejo es que
o sea, conociendo todo esto que acabo de explicar, el fondo básicamente funcionó en el 2020, dado la pandemia, el fondo funcionó como originalmente se estructuró. Así que yo creo que ese es un mensaje para nosotros como panameños, pero también para otros países que no tienen o están contemplando crear fondos soberanos y para que conozcan las posibles virtudes. Kurt? Sí, muy bien, muy bien. Es muy importante el de ver, digamos, desde donde estás tú sentado. Es un fondo que se va a invertir a muy, muy largo plazo, ¿no? Y entonces lo que vaya a pasar con cambio climático y demás es muy relevante, ¿no? No es una cosa que uno ve en el muy corto plazo y es manejo prudente de las finanzas. Muchas gracias, Abdiel. Ahora pasemos a una pregunta para Carla. ¿Cómo estás? Ya te veo, ahora sí. ¿En qué momento decide SIFI integrar la sostenibilidad en su estrategia y en base a qué motivos? Gracias, Kurt. Bueno, SIFI es una corporación de financiamiento de infraestructura que trabaja a nivel regional de Latinoamérica y el Caribe. Y desde que se funda, pues dentro de su misión estaba apoyar el desarrollo sostenible. Así que era casi natural que SIFI contemplara, digamos, los factores ASG dentro de todo su proceso de evaluación de crédito. Y es así como SIFI adopta, ¿verdad?, estándares internacionales como las normas de desempeño del Grupo Banco Mundial y posteriormente en el 2007 se une a la Asociación de los Principios del Ecuador y adopta estos principios también. Más que nada desde la óptica de la identificación de potenciales riesgos e impactos sociales y ambientales que se pueden generar, ¿verdad?, a través del financiamiento de estos proyectos de infraestructura. Con el tiempo, la empresa, como todos, madura, crece y evoluciona y empieza a integrar otros componentes de sostenibilidad dentro de lo que es la estructura, no solo a nivel de la financiación de proyectos, sino también a nivel corporativo. Más recientemente, SIFI decide tomar, digamos, un paso hacia adelante y crea un departamento específico de ESG, que es el que yo lidero, y en ese departamento es el que se encarga, obviamente, no solamente de llevar toda la elaboración de políticas, procedimientos, sino también toda la parte de transparencia, reportería, puntos de control dentro de la organización, establecimiento de metas, indicadores, y empezamos a evolucionar de una óptica solamente de gestión de riesgo a tratar de integrar todo lo que representa lo que es inversión responsable, tratando de generar la mayor cantidad de impacto favorable con cada una de nuestras inversiones y asesorar a nuestros clientes también de cómo mejorar sus prácticas internamente. Y es en ese proceso en el que yo creo que SIFI ha crecido mucho y el motivo no solamente es porque estamos comprometidos con la sostenibilidad o porque en esencia fuimos creados con ese propósito, sino también por el hecho de que es un negocio rentable, ¿verdad? Mitigar riesgos sociales y ambientales evita pérdidas como entidad de financiamiento, ayuda con la reputación de la empresa, genera confianza también en potenciales inversionistas, nos permite acceder a líneas de crédito verdes que nos favorecen mucho también a nosotros a nivel del negocio, ¿verdad? En la parte comercial, encontrar, digamos, otros vehículos interesantes como lo es el bono verde, para nosotros también obtener mejores, digamos, fuentes de fondeo, diversificar las fuentes de fondeo a nivel de la empresa y potenciar todo ese trabajo que estábamos ya llevando a cabo de manera voluntaria, reflejado, ¿verdad?, en un impacto también favorable que ayuda a crecer a la empresa. Así que yo creo que dentro de todo esos son como los drivers, que diría yo, las motivaciones que nosotros hemos visto y valorado a través de los años. Y hoy en día tenemos una estructura bastante sólida, donde hemos hecho nuestras evaluaciones de nuestra matriz de materialidad, donde nosotros hemos también de alguna manera integrado otros temas que tú lo has mencionado, Kurt, como lo es el tema de cambio climático, nuestra huella de carbono corporativa y de los proyectos, cómo de repente nosotros podemos integrar,
digamos, alternativas o medidas para mejorar, digamos, el desempeño de los proyectos en que no incurran en aumentar o incrementar potenciales impactos que puedan exacerbar el cambio climático, evaluación de los riesgos climáticos también desde la óptica ya más bien de la financiación del crédito, son créditos a largo plazo, lo que CIFI provee, con lo cual tenemos que estar seguros de que estamos invirtiendo en activos sólidos, resilientes en el tiempo para evitar pérdidas y obviamente eso también se refleja en un beneficio de nuestros accionistas y nuestros inversionistas, ¿verdad? Igualmente con el tema de los bonos verdes, es un compromiso de que esos activos que nosotros colocamos en esos bonos son resilientes a cualquier tipo de impacto que pueda existir de naturaleza ambiental y social, ¿no? Y a la vez generar, digamos, un impacto positivo, generación de empleo, evitar emisiones de CO2, por ejemplo, evitar impactos a la biodiversidad y todo ese tipo de temas. Así que yo creo que CIFIC ha adoptado la sostenibilidad como algo que nos viene central a nuestro modelo de negocio y que está reflejado en un gobierno corporativo también sólido que supervisa y sirve también para asesorarnos a nosotros de cómo podemos mejorar y supervisa, obviamente, toda la parte de cumplimiento, de que nosotros estemos en orden y reporta de manera transparente a todas las partes que quieren saber cómo nosotros estamos desempeñándonos. Sí, y en general, digamos, se genera ese círculo virtuoso, ¿no? O sea, al final del día, una empresa dedicada, bueno, una institución financiera, pues depende mucho de su fondeo y realmente el poder atraer el fondeo, el poder atraer a los inversionistas por la transparencia que se tiene es muy valioso, ¿no? Y sobre todo la diversificación de los inversionistas, ¿no? Una de las cosas que yo estoy viendo es que cada vez hay más inversionistas que son signatarios del PRI, por ejemplo, ¿no? Y que están buscando que las empresas en las que invierten tomen la sostenibilidad muy en serio, ¿no? Y eso me lleva al punto bueno, el Fondo de Ahorro de Panamá tomó la decisión de acogerse a los principios de inversión responsable en el 2020. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, Adiel, ¿qué es lo que ustedes buscan con esa decisión? Sí, gracias, Kurt. Bueno, yo diría que obviamente la respuesta más clara es contribuir con un sistema financiero más sostenible, ¿no? Pero la pregunta es ¿qué significa eso exactamente, ¿no? Ese siempre es el debate. Nosotros utilizamos o pasamos por, vamos a llamarle 3 segmentos o 3 canastas que nos llevó a esto de ser signatarios al PRI. Bueno, esas no son las canastas, pero no importa, la puedes dejar ahí. La primera fue que consideramos hace un par de años atrás de que, bueno, Panamá, el uso del tabaco en Panamá es uno de los más bajos del mundo y pensamos que bueno, esa era una buena oportunidad para nosotros utilizar nuestro poder como inversor de excluir ciertas inversiones. Esa fue una. La segunda fue que, o sea que bueno, el 2020 fue un evento significativo. El evento se reveló muchas debilidades a nivel global, obviamente incluyendo a Panamá, y fue como una especie de un acelerante para motivarnos a nosotros a hacer ese movimiento. Y esas dos cosas obviamente son importantes, pero uno de los factores, que sería la tercera canasta, es el hecho de que nosotros somos un fondo de inversión, como lo mencionaste, un fondo a largo plazo, un fondo que tiene que invertir a través de diferentes mercados y diferentes ciclos,
Pero lo que observamos también en los últimos años, y esta Firmina creo que lo captura, es que el mercado financiero le está dando la validación a los términos y a los estándares ASG que antes no se lo estaba dando. Y eso es algo que como un inversionista no podemos ignorar. Lo que estamos viendo ahí es una gráfica de un índice. El índice es el MSCI. Y el índice se divide en dos, lo dividimos en dos partes. Uno es el naranja, que es excluyendo temas o compañías y acciones de ASG, y el azul, incluyendo ASG. Y obviamente, a través de los años, largo plazo, vemos que el índice ASG genera un porcentaje por encima del índice que excluye ASG. A esa diferencia le llamamos alfa. Entonces, ese es un tema, y volviendo al tema del 2020 y el efecto que tuvo la pandemia, que todavía tiene la pandemia, que todavía no hemos salido de la pandemia. Vemos que si haces una búsqueda en Google, tú puedes ver que el tema ASG en inglés, ESG, está por encima, está casi al punto más alto de su vamos a llamarle, popularidad. Eso obviamente tiene una implicación al inversor porque la gente invierte por diferentes razones. Una de las razones es simplemente que tiene una visión a largo plazo de que estas clases de inversiones van a tener el rendimiento, el mayor rendimiento posible y sostenible. Y otra razón es porque simplemente con el acceso a mercado financiero, especialmente en los desarrollados, simplemente hay más personas interesadas por ciertos temas como ASG, y obviamente buscan esa clase de inversiones sin necesariamente saber exactamente en qué es lo que están invirtiendo. Y esta simplemente es lo mismo, pero puesta de otra forma. Abajo son tiene diferentes índices, y básicamente lo que vemos es que a la izquierda tenemos que el tema de ASG añade valor, pero yo creo que lo que esto muestra en realidad es que no siempre ASG va a tener un valor por encima de una inversión. O sea, no siempre vas a tener una inversión donde ASG crea valor. Y entonces eso o sea, nos pone en una situación como inversionista de que tenemos que ser cautelosos porque tenemos una función fiduciaria. No vamos a invertir entre comillas, en ASG por invertir en ASG. Inclusive, si puedo seguir comentándote, Kurt, ¿qué es ASG? Bueno, lo dijeron, el informe, la guía de ustedes lo dice muy bien. Lo recomiendo a todos los que están en línea que lo lean. Son 71 páginas, pero se leen rápido. ASG, tema ambiental, la S social y la G de gobernanza o gobierno corporativo. Todo el mundo entiende qué es A y qué es G, pero no todo el mundo entiende qué es la S. Y para nosotros que somos inversionistas en mercados financieros desarrollados, especialmente Estados Unidos, estamos invertidos 85% del fondo invierte en Estados Unidos. El tema S, social, es casi como un tabú. Está cambiando, va a tomar bastante tiempo, pero son temas que tenemos que tener en mente. Y yo diría que, o sea, qué bueno que estamos hablando de esto. Tú lo mencionaste, esto es un proceso larguísimo. Es un proceso larguísimo. Nosotros estamos quizás en la primera parte. Yo diría que en el primer inning o el segundo inning, para los que no juegan béisbol, son 9 innings tradicionalmente, de este proceso. Y lo que yo voy hacia el futuro es que este tema de ASG sí está aquí para quedarse. Sin embargo,
va a requerir más que todo este, perdónenme la palabra, pero todo este montón de creadores de estándares, y vas a tener que tener un componente regulatorio, un componente de normas. No todo puede ser norma, pero así que lo que yo veo en el futuro que esto de ASG y la implementación va a tener que ser una combinación entre normas. Si nos vamos a Estados Unidos, la Comisión de Valores quizá va a tener que pronunciarse en ese aspecto. Y por otro lado, creadores de estándares de ASG. Así que te paso la palabra, pero esto es un proceso largo. Súper interesante, Abdiel, tu punto de vista y es verdad. O sea, nada más con el buzzword ASG, eso no quiere decir va a subir de precio más que lo demás. Hay que hacer un buen análisis y hay que ver realmente la materialidad del ASG, y desde el punto de vista así a grandes rasgos es buen negocio tanto para las empresas como para los inversionistas, ¿no? El concepto de manejar bien los temas ambientales, sociales y de gobernanza, pero hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con la vista en cuál es tu responsabilidad fiduciaria y definitivamente, pues, escoger, en tu caso, los fondos de inversión que manejen estos temas de una manera eficiente y buena, ¿no? Bueno, yo diría que simplemente, o sea, como para redondear la conversación, que hacer bien debe ser buen negocio, Claro, básicamente. claro. O sea, hacer las cosas bien a la larga y sobre todo acá, el tema es que estamos en el largo plazo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, y el capital de largo plazo, pues eso es lo que me lleva otra vez a la empresa. ¿Cómo puedes atraer ese capital de largo plazo? Y una manera de esto es la divulgación. Entonces, en el caso de SIFI, platícanos un poquito, Carla, de nuevo, ese camino a la divulgación, ¿no? Hace rato hablaste, ok, el hacer, ¿no? El cómo incorporar la sostenibilidad en tu estrategia, pero el tema de la divulgación, ¿por qué procesos has pasado para que esto se diera? Gracias, Kurt. Bueno, yo creo que es súper interesante un poco la discusión que tenías con Abdiel, y debo decir que justamente en el nicho, ¿no? en el mercado donde está SIFI, que es financiación de infraestructura, nosotros tenemos una tesis probada que integrar los factores de ASG realmente reduce pérdidas, incrementa nuestras posibilidades de fondeo, y hay un pequeño margen mejorado en la rentabilidad de los proyectos que son bien manejados o que tienen buen desempeño. Entonces, para nosotros es realmente una parte fundamental del negocio. Y yendo a la parte de divulgación, que mencionaba Abdiel, el aspecto del rol de los reguladores, ¿no? De todas estas normas, y la dificultad que es a veces encontrar cuál es ese estándar o cuál es esa norma que nos viene bien, sobre todo cuando eres una empresa como SIFI que ha adoptado todo esto de manera voluntaria, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido y apostado por este modelo de negocio. Y en ese proceso, justamente algo que reduce la posibilidad del greenwashing, ¿no? Que ahora mismo Estados Unidos, los entes regulatorios, están mirando con lupa todas esas posibles inversiones en green assets y todo esto que ha resurgido, que muchos de ellos realmente no están integrando factores ASG, pero son labeled o clasificados como verde. Divulgar la información de manera transparente, donde tú expones tu proceso, donde tú expones tus métricas, donde tú pones tus políticas de manera transparente, permite a esos inversionistas realmente corroborar cómo está desempeñándose en esa empresa, poder hacer preguntas atinadas,
Al mismo tiempo, esa divulgación no solamente es para terceros, es una divulgación interna para aquellos que toman decisiones, como es nuestro deber fiduciario, ¿verdad? Con todos nuestros inversionistas, que ellos estén informados para poder formar parte de esa toma de decisiones. Nuestro punto de partida fue así, empezamos a generar reportes internos que permitían a la junta directiva, a nuestro senior management y, por ejemplo, a lenders que teníamos o quizás inclusive potenciales socios en otros financiamientos, donde empezábamos a crear estos reportes para poder mostrar el desempeño y cómo hacíamos las cosas internamente. Con el tiempo este proceso fue evolucionando y nos dimos cuenta que no podíamos seguir manteniendo información siempre de manera confidencial. Había que empezar a abrirse y había que empezar a mostrarlo públicamente, ¿no? Y en ese sentido, SIFI, de hecho fue una de las cosas que yo me encontré cuando llegué, es que los reportes muchas veces se generaban a través de consultores independientes. Entonces dijimos, no, nosotros vamos a generar nuestros propios reportes porque nadie mejor que nosotros conoce nuestro negocio y la casa. Entonces empezamos a organizarnos, ¿verdad? Para generar estos reportes. Y luego empezamos a ver que había muchísimo valor y había muchísima información que debía ser compartida públicamente. Se genera un debate interno, qué se comparte, qué no se comparte, cuándo se comparte y cómo se comparte. Y una vez que se toman esas decisiones y se crean esos procesos estructurados para generar esta información, empezamos a sacar reportes públicos en donde nosotros empezamos por contar nuestro proceso de crédito, cómo integraban los factores, cómo era esa estructura de gobierno corporativo, quién supervisaba qué, cómo se tomaban las decisiones. Desarrollamos indicadores específicos para medir este desempeño en portafolio. Empezamos a generar indicadores también de impacto de los proyectos, a compartir cómo nosotros a través de esta financiación de proyectos también abordábamos un tema relevante que es apoyar el desarrollo sostenible en la región. Y es de esta forma en que ustedes pueden ver en nuestra página web los últimos reportes. Cada año tratamos de superarnos, cada año tratamos de contar todo lo que hacemos, todas nuestras iniciativas internas. Hemos buscado socios, hemos buscado apoyo también de forma externa, hemos tenido apoyos de consultores especializados para ayudarnos a construir una política de transparencia y reportería basados en los mejores estándares. Un poquito pick and choose, ¿no? Tomando de uno y de otro lo que nos funciona. Hemos trabajado en metodologías específicas para generar esta data de manera práctica, para no generar un trabajo excesivo, muy manual, desarrollado software específicos para este propósito. Hemos involucrado a nuestros clientes, nosotros dependemos de nuestros clientes para poder generar estos reportes. Hemos integrado, por ejemplo, cuestionarios para medir indicadores de cada uno de los proyectos en los que nosotros estamos. Y así es como de la mano y con el apoyo de nuestros clientes, con el apoyo también internamente, digamos, esa postura transparente y abierta que ha apoyado la Junta Directiva, ¿verdad? Eso nos ha permitido a nosotros generar estos reportes que, como te digo, es un trabajo continuo. Cada año buscamos la manera de incorporar más información y sobre todo contar el proceso como una historia, porque creemos que esto también genera un diálogo interesante, ¿no? Un engagement con otras partes que pueden estar interesadas y a mí me ha llamado poderosamente la atención cómo entre más nosotros divulgamos, más confianza generamos en nuestras contrapartes que hacen negocio con nosotros. Hemos recibido muchísima, digamos, interés por parte de inversionistas a raíz de la forma en que nosotros transmitimos la información de cómo hacemos negocio. Hemos incrementado nuestras líneas de crédito verde gracias a que nosotros compartimos esta información. La web, el internet es maravilloso porque independientemente de dónde estés, puedes acceder a esta información. Por eso lo tenemos en la página web, lo usamos en nuestras redes sociales, lo imprimimos, lo distribuimos, muy cortico y muy poquito para no tampoco matar muchos árboles. Pero en ese proceso de continuo crecimiento, digamos, es en el que nosotros nos encontramos y
Y realmente ojalá hubiésemos tenido esta guía que ustedes han desarrollado cuando estábamos hace unos años trabajando, porque creo que lo han hecho muy bien, paso a paso, como bien lo dicen. Primero hay que implementar para después contar. Nosotros hemos ido un poco sobre la marcha, implementando y contando y luego ajustando, pero creo que es importantísimo tener una receta que tú puedas seguir sin tener que, como digo yo, reinventar la rueda, ¿no? Y es un proceso bastante interesante. Súper bien, Carla. Y sí, la verdad es que ese es el objetivo de la guía, ¿no? El que, bueno, primero hacer la guía y después escucharlos a ustedes dos, ¿no? A Carla y a Abdiel para entender el contexto de esto, ¿no? Al final hay un gran valor tanto para la empresa como para el inversionista que esta información esté y que se interprete correctamente y que hay que también discriminar entre la buena y la mala reportería, ¿no? Y el buen ESG y el greenwashing, ¿no? Entonces, eso es súper importante y como en todo, ¿no? Esa es el trabajo que tenemos todos en el sector financiero, dependiendo en qué lugar estamos sentados, de hacer bien las cosas. Y el que haga bien las cosas va a triunfar, ¿no? Súper interesante y son bueno, por lo menos aquí en Nueva York son las 5:56, nos quedan 4 minutitos. No sé si podemos pedir alguna pregunta o le dejamos la palabra a Olga y dejo a los organizadores que nos digan porque nos quedan 4 minutos nada más. Y sí tenemos espacio para unas breves preguntas. Tenemos espacio, bueno, perfecto. Entonces, dejo a que le den la palabra a Alexander para las preguntas. Muy buenas tardes, señor Kur. Muchísimas gracias. Bueno, para este periodo de preguntas y respuestas vamos a recibir al señor Alexander Quesada, gerente de Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Valores de Panamá, quien será el moderador de esta sesión. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias, Marcos. Y muchísimas gracias a todos, a Isabel, Kurt, Carla y Abdiel especialmente también por su participación. Por acá tenemos ya varias preguntas, así que muchísimas gracias al resto del público. Si desean seguir enviando sus preguntas, con mucho gusto las podemos ir recabando por acá. Y antes de hacer la transición, rescato algo que dijo Carla: nadie mejor que nosotros conoce la casa. Eso cae como anillo al dedo, esta frase, para justamente tomarme un segundo para exhortar al resto de los emisores a que accesen a la guía y puedan emitir sus propios reportes. Y bien, comenzamos entonces la primera pregunta para el señor Abdiel. ¿Cuál es el beneficio de la inversión responsable de un inversionista institucional grande como un fondo soberano? Sí, gracias. La pregunta va hacia básicamente acceso a inversión y también acceso a mercados. Tomamos el ejemplo de, un ejemplo reciente. Si tú ves una inversión que está tratando de hacer un fondo canadiense en Brasil, ahora mismo está en una controversia porque están tratando de invertir en una planta de tratamiento de agua y se le ha generado una controversia de que no tratan bien el fondo, no, sino varios de los colaboradores en esa inversión, que no tratan bien a los trabajadores y estas clases de cosas. Entonces, obviamente, el tema de ASG cae exactamente ahí, porque lo que tú quieres como un fondo soberano es tener acceso a mercados globales, entrar a invertir en otros países. Y si tú como inversionista, estamos hablando a largo plazo, no tienes esa guía o esa línea de invertir de una forma responsable, se te van a cerrar estas oportunidades. Y si es el caso como nosotros, como un fondo como Panamá, el Fondo de Ahorro de Panamá, que invierte fuera del país por su estructura y por tratar de tener acceso a diversificación, entonces eso crea un problema significativo, ¿no? A largo plazo. Así que
Ese básicamente la importancia, ¿no? de estos temas de ASG para nosotros que somos fondos grandes e invertimos en otros países. Fantástico, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta también para Carla. ¿Cómo ha beneficiado a CIFI desde el punto de vista comercial la transparencia y reportería en temas ASG? Gracias, Alexander. Bueno, comentaba anteriormente, a nosotros nos ha abierto muchísimas puertas, no solamente a nivel de fondeo para diversificar nuestras fuentes, también acceder a nuevos tipos de inversionistas que, como bien lo habíamos mencionado, están buscando más por su dinero, ¿verdad? No solamente la rentabilidad, sino además que genere un impacto, porque hay personas que tienen ese compromiso. Hay fondos específicamente diseñados para invertir en este tipo de vehículos, con lo cual el nosotros poder comunicar esta información y llegar a través de la internet, ¿verdad? Facilitar que ellos puedan consultar nuestros reportes, les permite a ellos incluso abordarnos por causa de esto. Ha mejorado mucho también la reputación de la empresa, una reputación favorable que te ayuda cuando tienes un rainy day, como decía Abdiel, cuando hay cosas que no salen bien. Por otro lado, también para nosotros, como les decía, hemos evaluado, ¿verdad? Nuestras pérdidas a lo largo de los años y hemos identificado que los proyectos que están correctamente implementados y manejado el riesgo reduce la posibilidad de pérdidas. También nos ha ayudado, por ejemplo, en los préstamos en que estamos en sindicados, préstamos grandes que vamos acompañados de otros bancos que tienen los mismos estándares de nosotros, facilita mucho el proceso de la aprobación del crédito, el seguimiento del crédito también, y reduce costos de transacción, ¿verdad? Porque optimizamos el uso de reportes de vía diligencia, consultores independientes y todo ese tipo de cosas. Para nosotros ha añadido valor en todos los sentidos. CIFI realmente el reportar de forma transparente con los años, al principio da un poco de miedo, pero luego te das cuenta que trae mucho más positivo, ¿no? Al final. Así mismo es, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por las preguntas que han estado llegando. Lamentablemente se nos ha ido un poco el tiempo, pero queremos agradecerles por las preguntas. Igual nosotros lo vamos a estar recolectando por acá. Y antes de despedirme, también quería rescatar algo que comentaba el señor Abdiel. Hacer las cosas bien debe ser un buen negocio. Yo me quedo con esta. Muchas gracias. Paso la palabra a Marcos. Gracias. Excelente, Alexander. Muchísimas gracias por este apoyo en el periodo de preguntas y respuestas. Ahora vamos a brindar algunas palabras de cierre. Para ello, vamos a recibir a la señora Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá. Buenas tardes. Agradecemos a Carla Chismar de CIFI y a Abdiel Santiago del Fondo de Ahorro de Panamá por su excelente presentación en el día de hoy, donde nos han compartido no solamente las experiencias que han tenido ambos en sus empresas y entidades en lo que es la implementación de estas mejores prácticas en temas de ASG, sino también los beneficios que ellos les han tocado tener y compartirlo con nosotros. Creo que es de mucho beneficio, porque una cosa es leerlos en una guía y otra es escucharlo de entidades que han implementado estas prácticas, estos estándares y han estado viviendo entonces los beneficios que han tenido producto de ello. Recalcando la importancia de la transparencia en la divulgación, creo que es lo más clave y algo que ambos mencionaron y que es muy importante, donde es el inversionista el que empuja a los emisores a manejarse con estas prácticas de divulgación de una forma estandarizada y también transparente. Los invitamos a nuestro próximo taller, que es el martes 11, donde vamos a estar hablando con representantes de ERI y SASB, como lo han mencionado, y nos van a hablar puntualmente sobre las herramientas para la divulgación de los factores ASG. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Cantillo. Y bueno, de esta manera damos por culminado este segundo taller de seguimiento al lanzamiento de la guía. Los invitamos a participar de los próximos talleres que estamos
por comunicar para que puedan participar. Continúen al pendiente de nuestras redes sociales en @BVPanamá en Twitter e Instagram y como Bolsa de Valores de Panamá para Facebook y LinkedIn. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les deseamos que pasen una excelente tarde.